Con la buena tarde-noche para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy miércoles 12 de marzo de 2025. Nos reunimos aquí para hacer un evento académico más del tema de la aplicación de la estrategia militar a la dinámica política. Hasta el momento hemos visto los principios de la guerra y ayer vimos un ejercicio de la aplicación de esos principios de la guerra al liderazgo y anteayer lo vimos con la aplicación de esos principios de la guerra a la propuesta de seguridad y de paz total del señor Petro. Entonces hemos venido haciendo un ejercicio progresivo de incorporación de esos principios a la dinámica política. Hemos insistido mucho en que la política es como la guerra, pero sin sangre, y que la guerra es como la política con sangre. Quiere decir que en ambos eventos se desarrollan actividades estratégicas y tácticas y que en consecuencia se deben efectuar con unos lineamientos sobre objetivos y sobre propósitos, sobre metas, sobre tareas concretas, sobre planes concretos, sobre proyectos, y no como usualmente ocurre en nuestros países, que la política es al vaivén de los acontecimientos y se considera estratega a alguien que simplemente utiliza es grandes estratagemas, y se define en Latinoamérica principalmente que una campaña política es una campaña electoral y que una persona que sepa mucho de marketing político, marketing electoral, es un estratega político, y eso no es cierto, porque entonces, como siempre hemos insistido, el que debería gobernar debería ser la persona que hace la campaña de marketing político, porque es el estratega político, no es lo que es un vendedor, es un experto en publicidad, es un experto en manejar emociones de manera masiva para conseguir unos votos, pero hasta ahí termina su capacidad, y sin embargo son considerados los gurúes y los genios de esta actividad. Entonces, para el día de hoy, ya habiendo trillado bastante los principios de la guerra, que insistimos, y como lo decíamos hoy en un audio respecto a lo ocurrido en el Cauca anoche, es que mientras no haya una concientización permanente, una cultura alrededor de los principios de la guerra, pues ninguna doctrina militar será efectiva, porque no hay esa conciencia, esa integración entre lo teórico y lo práctico, entre lo sentimental y lo pragmático, y entre lo objetivo y lo subjetivo. Son aspectos esenciales para integrar un concepto doctrinario. Y más si lo vamos a pasar a la política, con mayor razón, porque por lo menos en las fuerzas militares y de la Policía Nacional hay una disciplina, hay una jerarquía y hay una organización y una estructura que permite que quien está ejerciendo cierto poder o cierto nivel de liderazgo y de conducción pueda conminar a los demás a que lo cumplan. Pero en la política, como se trata de una acción voluntaria y de convicción, con mayor razón se debe estructurar esa fundamentación, que aquí la hacemos con la analogía de los principios de la guerra, pero que sabemos por nuestro conocimiento ya adquirido en estos talleres en los que hemos todos interactuado, que es la construcción de una cultura política. Bueno, esta imagen pues es muy conocida en todas las guerras, porque ve el sacrificio de los soldados que avanzan al ritmo que van abriendo camino los tanques, los barreminas y otros equipos,
y le garantizan a la infantería que pueda avanzar mínimamente protegida y que gane espacio y tiempo y además que dinamice el avance, que gane, que logre acercamiento a una cantidad de líneas que ya vamos a ver que se consideran en la ofensiva y que cada vez que estudiamos la táctica encontramos muchos más elementos que en sumatoria o en acumulación se han ido estructurando a lo largo de la historia. Bueno, antes de entrar a ver los principios, perdón, los contextos de la ofensiva, tenemos que tener en cuenta que en cualquier misión que se cumpla, y esto lo vamos a repetir muchísimo hasta que nos quede plenamente fijado en el entendimiento, es que en la guerra cualquier actividad que se cumple es una misión. Y ahí estaba, en ese sentido, nuestra crítica fuerte hoy a la emboscada que le hizo las FARC ayer a una unidad de ingenieros militares. Se supone, se sobreentiende que todas esas actividades corresponden a una operación militar o a varias operaciones militares. Las operaciones están contenidas en un plan de operaciones, una conducción que deben hacer los oficiales de operaciones de la unidad operativa menor que es una brigada y que no puede tomarse a la ligera que porque es el movimiento de una maquinaria o unas tropas que están haciendo actividades sociales, no observar las mínimas medidas de seguridad. Entonces aquí volvemos a insistir en eso y lo tenemos resaltado, cuáles son las variables que se deben considerar en el momento de formular una misión, que deben ser conocimientos mínimos de los comandantes. Hasta en la época en que estuvimos en el servicio activo, se llamaban solamente los factores MET, misión, enemigo, tiempo y terreno, y cuando hablaba del tiempo se refería al tiempo atmosférico, exclusivamente a ese. Posteriormente, la OTAN le ha incluido a esa misión un guión TC y son dos variables más que le agregó, que es el tiempo disponible para cumplir la misión y las consideraciones civiles, o sea, cómo se afecta a la población civil. Y vemos que en este momento hay dos guerras en Ucrania y en Israel, en Gaza, que han tenido una preeminencia total de la población civil. Y aquí en Colombia la tenemos muy clara después de que se firmó el Pacto Far-Santos, que las milicias bolivarianas pasaron a conducir esa variable y recientemente hemos visto los hechos en el Cauca y en otras partes donde la comunidad alebrestada secuestra a las tropas y las maniata. ¿Todo esto con qué fin? Pues de analizarlo al cumplir una misión hoy, que si lo vamos a hacer en política, pues se deben tener en cuenta unas variables para cumplir la misión. Si la región es afecta o no es afecta, si hay presencia, si hay organización, qué tanta cantidad de población hay, qué tantas posibilidades hay de impactarlos. Y eso pues definitivamente no lo estudian los políticos porque lo que hacen usualmente esos famosos estrategas como Juan José Rondón es que tienen los censos electorales, las copias que las tienen los partidos, y dicen, por decir algo, en Cali hay 1.235.000 personas en condición de votar. En la última elección votaron nomás el 25%, quiere decir que hay un 75% de abstención, por poner una cifra. Eh, la mayoría de la población de Cali es por los votos progresistas o ha sido por los votos conservadores o ha sido por el voto de opinión. Existen unos datos que eso no hay que ser un mago, sino que en la misma registraduría le dan esas cifras. Entonces, con eso se analizan todas las variables de esa misión. Entonces, vamos aquí al punto concreto. ¿Cuál es la misión de una operación? Es atacar, defender, retardar, etcétera. Muy clara, un verbo. ¿Con quién? Con una unidad, etcétera. Y ya eso es otro tema que lo vimos contextualmente. Pero ¿qué se considera el enemigo? ¿Cuál es el enemigo que hay en la zona? Si hay ELN, si hay FARC,
O si es en una guerra regular, entonces está el batallón número 25 de la infantería enemiga, está el escuadrón tal, etcétera, etcétera, toda la información que se tenga. Y en la política, pues obviamente habría que tener no al enemigo, sino a los partidos políticos que tienen fuerza, que eso nos dan los censos electorales anteriores y son las cifras que investigan estos señores. El terreno y el clima son mucho más aplicados o aplicables en el aspecto militar, no tanto en el político. Ahora, si ya es local, sí tiene mucha incidencia, porque ya aquí el candidato municipal tiene que trabajar es con las veredas y entonces tiene que tener una claridad exacta de cómo es el terreno y el clima para ir a las veredas más alejadas o de más difícil acceso, o cómo es la fórmula para llegar, si es saliendo del municipio y entrando por otra carretera, como a veces suele suceder en nuestros contextos. Ahora, en la parte militar siempre se habla de las tropas y apoyos disponibles, o sea, del poder relativo de combate en la parte física. Pues en la política con mayor razón lo tienen que hacer los dirigentes, pero no solamente en la parte electoral, y en esto somos insistentes, sino también en la parte del ejercicio del poder, cuáles son los apoyos con los que cuenta para sacar adelante su proyecto en todas las regiones. Infortunadamente aquí en Colombia o en Latinoamérica lo, lo tasan es por la habilidad del ministro del Interior para conseguir corruptelas y acuerdos en la sombra y otros movimientos bien extraños con dirigentes políticos en en las dos cámaras para conseguir los votos suficientes y siempre es para conseguir algún proyecto que favorezca los intereses particulares del gobernante y muy pocas veces para proyectos nacionales. Entonces, cuando hablamos de tropas y apoyo disponible, diríamos que son los partidarios o la militancia del partido, que es lo que falta. Y si hay una buena militancia, pues se sobreentiende que en todo el país o en todas las regiones hay apoyo para sacar adelante los proyectos. Esto del tiempo disponible sí que es importante porque es el cronograma que hace todo dirigente para desarrollar un proyecto. Infortunadamente en Colombia y Latinoamérica solo se mira es para la campaña electoral y parecería ser que el tiempo ya no les interesa cuando están en el ejercicio del poder, porque lo usual es que una obra que planillaron por X cantidad de dinero nunca alcanza y tienen que hacer otra adición presupuestal, además de que por lo general se van del gobierno y las obras se quedan como elefantes blancos o inconclusas, y entonces el que llega, llega a politiquear que me dejaron la olla raspada, que me toca, que esa obra toca volverla a hacer, y ahí vienen los famosos enredos que hay. Entonces el asunto del tiempo es fundamental, tanto en lo local como el tiempo atmosférico, como en general con el tiempo disponible y la responsabilidad que deberían tener los dirigentes. Y las consideraciones civiles que en la guerra son causarle la menos afectación a la población civil, pues en la política sería total importancia esto, porque es que los gobernantes o los políticos trabajan es para el beneficio comunitario y todas sus obras deben estar así. Todas estas variables de la misión las estaremos recordando permanentemente hasta que se nos forme la cultura de que como en la guerra hay variables para la misión militar, también en la política hay variables para la misión política. Luego miremos ya las variables operacionales, que es lo que realmente se encuentra el comandante de las tropas en el terreno. Y si ustedes miran, parecería ser que están hechas es para unas variables políticas, operacionales políticas. Porque el primer aspecto que se tiene en cuenta en una variable operacional es el entorno político en que se desarrolla la operación militar. Aquí hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso en la Fundación, reconstruyendo una gran cantidad de eventos en la historia del conflicto armado en Colombia que
nos traen a colación todos los contextos en que ocurrió cada hecho y entre más profundizamos, más nos asombramos todos de que estamos afectados por una falta de claridad política, porque como lo decíamos en un audio hoy, en el caso específico de la defensa y seguridad nacional, desde que nombraron el primer ministro de Defensa Civil al señor Rafael Pardo Rueda, hasta hoy han transcurrido 34 años y hemos soportado una guerra, un país sin política de defensa nacional, sin política de seguridad nacional, sin estrategia de seguridad nacional y sin estrategia de política nacional, y sin embargo hemos sobrevivido. Como diría el general Correa Castañeda, es que mi Dios es de caballería, y hemos sobrevivido ahí. Entonces ahora los problemas que están surgiendo en este momento son acumulados, como han sido todos acumulados en su momento, y el hecho de que los indígenas y los campesinos se alebresten y hayan llegado a como está ocurriendo, que fue la causa y origen de la emboscada de anoche, lo que sucedió en el Plateado, porque los bandidos derriban un puente, fuera de eso van y rodean las tropas, obligan al gobierno, que es débil, laxo y además connivente con ellos, a ir, y de inmediatamente se comprometen a enviar el puente que destruyeron los bandidos. Y cuando van a corregir el daño que hicieron los bandidos, los esperan y asesinan a los soldados. De remate el presidente y el ministro a la ligera con tal de impresionar a la población, sin que ya va en camino, no se toman ninguna medida de seguridad. O sea, se violan todos los principios de la guerra, tanto en la táctica militar como en la política, y ahí vienen los problemas. Entonces, la política es fundamental. En segunda medida, los aspectos económicos, ¿no? En el entorno económico que se realiza una operación militar, tiene mucha incidencia, y aquí el narcotráfico en el caso de Colombia lo ha aprovechado muy bien, porque han vendido la idea y definitivamente se volvió costumbre de tanto repetirlo, es que esos campesinos están inmersos en el cultivo de la coca porque no tienen nada más que hacer. Y nadie les dice, oiga, y cuando no había coca, entonces, ¿por qué sí podían vivir de la caña de azúcar y el plátano, la yuca, la papa y los conejos y todo lo que cultivaban? Ganado, ganado caprino, ganado ovino, ganado bovino, ganado caballar, porque antes sí podían cultivar arvejas, y papas y frijoles, y ahora ya no. Ah, no, es que la coca es más rentable, eso es otra cosa. Pero lo que tiene que resolver el gobierno son los centros de acopio y otras formas para estimular esa economía. En el campo militar, pues desde luego, cómo se están realizando las operaciones, la situación anterior y la actual. Campo social, todo lo que tenga que ver con la organización y la gobernanza, que es muy amplio, organizaciones culturales, sociales, eh, económicas, religiosas, deportivas, etcétera. La información que se tenga en todos los sentidos. Se dice que quien tenga la información tiene el poder. El tiempo disponible, aquí también vuelve a jugar el tiempo disponible ya dentro de la variable netamente operacional, y la infraestructura con que cuente el área para hacerla dentro de este medio ambiente. Entonces vemos que las variables de la misión en su contexto, con las variables ya operacionales de esa misión, o sea, los enredos que se le presentan o las dificultades o los aspectos a tener en cuenta, vuelven a ser lo mismo, que es la aplicación del poder nacional en el campo político, económico, social y cultural, que es tener la presencia institucional, y eso juega en la guerra y en la política. Ahora ya entremos de lleno a ver las operaciones ofensivas. ¿Por qué se ataca en la guerra? ¿Por qué se mantiene ese principio de la guerra que es la ofensiva en forma permanente? Resulta que eso tiene 8 propósitos estructurados por pensadores militares, ¿no? Pero el más importante es destruir o neutralizar la fuerza enemiga. En la política sería destruir o neutralizar la estrategia enemiga para o adversaria para gobernar presentando un mejor programa. Pero es el mismo propósito, mantener esa actitud proactiva y permanente de presión al adversario hasta desbaratarle su estrategia.
Otro propósito es asegurar terreno decisivo. Pues si lo vemos en la política, desde luego, si un partido político gana las elecciones en un lugar, la forma de asegurar el terreno decisivo es cumpliendo con las promesas, convenciendo a más personas que el proyecto es bueno y que es un proyecto que tiene varias etapas, que va a largo plazo y que siempre va en beneficio comunitario. O sea, un proyecto con concepción estratégica. Eso lo sabemos todos por experiencia. No lo hacen los dirigentes políticos porque lo que les conviene es la rapiña y como explicaba el coronel Caicedo aquí en una conferencia cuando nos dijo que usualmente lo que dicen los políticos es el primer año es para devolverle los favores a los que pagaron. El segundo año para nivelar cargas del presupuesto y el tercero y cuarto año son para mí. ¿Qué cojo para mí? Porque, o si no, yo cómo sé que voy a volver a ser reelegido, estoy en un cargo público, tengo que asegurarme por un buen tiempo. Entonces es la forma que tienen ellos de asegurar el terreno decisivo, pero para ellos. Y en la política lo que hay que asegurar es el terreno decisivo para el proyecto político, que son dos cosas bien diferentes. Lo otro es cuando se hace un ataque, especialmente en la maniobra que hemos insistido tanto del reconocimiento por la fuerza o reconocimiento en fuerza, que no es otra cosa que ir y provocar al adversario, hacerlo reaccionar para que destape su dispositivo con posición y fuerza, es obtener información. La otra fórmula, que es muy usada en la guerra, es que hay patrullas de combate a las cuales, porque hay patrullas de inteligencia y de combate, sea en la situación que se esté en la guerra, en defensa, ataque o en retrógrados. Hablemos aquí del ataque. Además de que están las unidades atacando, siempre hay unidades que se envían como observatorios, como puestos de escucha o como operaciones especiales. Y una de las funciones que se lleva esas unidades que hacen este tipo de patrullas de combate, que son pequeñas unidades que hacen infiltración en las líneas adversarias, es obtener información y por lo general, además de lo que puedan fotografiar, grabar u observar en el terreno, es capturar prisioneros. Obviamente en una operación grande generalmente se capturan prisioneros, pero en el desarrollo de una operación, en la fase que es movimiento hacia el contacto, es una tarea casi que impuesta capturar prisioneros para entrevistarlos y sacarles datos. Entonces, otro propósito de la ofensiva, siempre obtener información. Prácticamente todas las unidades destacadas adelante que van en combate se van convirtiendo en agentes de inteligencia porque sus informes después de acción o sus reportes que dan en los programas que hacen con los comandantes siempre deben apuntar a suministrar información. El otro propósito de la ofensiva que está contemplado en la doctrina táctica es negar recursos al enemigo. Eso lo hemos hablado aquí muchas veces, que en todas las operaciones uno de los propósitos es privar al adversario de los recursos necesarios. Tomemos esos tres ejemplos, esos tres propósitos y llevémoslos al campo político. Ya dijimos que el proyecto o el desarrollo de la campaña política le hemos encontrado la analogía que es tener una presencia permanente en las zonas y quitarle la presencia al adversario, y la ofensiva debe ser siempre alrededor de proyectos, no de desprestigiar lo que es la fórmula más usada en la política criolla. Segundo, siempre es obtener información de cuáles son los planes del adversario. Aquí en Colombia lo llaman la inteligencia política, pero siempre hemos encontrado que el enfoque está es en la parte electoral sobre cómo quitarle votantes o durante ya el ejercicio es cómo se van a colocar las denuncias mutuas, ¿no? Cómo se atacan en los juzgados y en la vida jurídica, pero no hay ninguna profundidad política más sobre proyectos de desarrollo. Y lo mismo, negarle recursos al adversario, pues en la guerra es privarlo del acceso al agua,
del acceso a los puentes, del acceso a los cultivos, del acceso a las vías de comunicación porque se le destruyen, del acceso a información fundamental con guerra electrónica para que no pueda escuchar nada de conversaciones ni nada de información, el acceso, el negar el acceso a la población civil generándole una hostilidad total. Y en eso, por ejemplo, los ucranianos han sido expertos, lo mismo que los gazatíes, y al trasladarlo a la política, pues con mayor razón, ¿no? Negarle al adversario la posibilidad que acceda a los recursos, que casi siempre son humanos, o anticipársele a buscar los apoyos financieros, y ya en el ejercicio de la política es negarle el acceso a recursos, por ejemplo, con las juntas de acción comunal, y es la habilidad que tienen ya los gobernantes para estar muy cerca de estas organizaciones a nivel municipio y otras ya a nivel departamental o nacional. En eso encontramos la analogía. Otro propósito de la ofensiva siempre es engañar al adversario y desviarlo, pero entendamos el engaño siempre como hacerle creer una cosa y hacer otra, porque desafortunadamente cuando se habla de engaño en la política siempre se tiende a pensar que es cómo decir mentiras para desprestigiar, etcétera. No, aquí se trata de hacerle pensar que se va a hacer una cosa y se hace otra, entonces le desvía su atención y le desvía su enfoque. El otro propósito de la ofensiva es mantenerlo en posición o como se conoce más coloquialmente, aferrarlo al terreno, es quitarle iniciativa, es impedirle que actúe. Y en este caso ya en el ejercicio del gobierno, los dirigentes políticos colombianos merecen medalla de oro con tres laureles de oro, con tres laureles dorados y con un diamante encima. Son campeones en hacer eso, que consiste en inventarse cosas para evitar que el adversario tenga margen de maniobra y no los pueda retirar del poder. Y entonces cuando juegan todas esas tramoyadas que hacen, pero en la guerra lo que se trata es de poner al adversario en un sitio y evitarle que se mueva de ahí, evitarle que tenga la iniciativa, obligarlo a toda hora que esté contestando. Y, por ejemplo, aquí volvemos a poner el caso del señor Petro, que en eso es supercampeón. Tiene a los adversarios en este momento aferrados al terreno, los mantiene en la posición, no los deja producir nada distinto, ya que todos los días tiene una propuesta diferente, tiene un escándalo diferente, tiene un comentario diferente, y ahí ya el país quedó completamente matriculado con el tema de la consulta popular, hoy con lo de la emboscada, entonces todo el mundo está hablando de eso y todos los problemas que han pasado ya se olvidaron, ya quedó atrás lo del mal consejo de ministros, el nombramiento de Benedetti, la destitución de Roy Barreras, el problema del hijo y la lista es eterna. Entonces mantiene a la oposición en una posición fija, no la deja funcionar y hasta los medios de comunicación están ahí alrededor de ese tema y no explorando más a fondo. Y lo otro es desarticular su ataque y establecer condiciones para operaciones futuras. Entonces, volvemos al caso del señor Petro, que es el que más nos interesa aquí. Es un artista para desarticular los ataques. Verbigracia, la oposición organizada o desorganizadamente hace una marcha grandísima y sale la gente allá y protesta y grita fuera Petro y Petro Chau y todo lo que dicen en las manifestaciones que hemos escuchado. Y el tipo recibió un ataque mortal y los medios de comunicación cubren y entrevistan y por la noche el comentario en el noticiero que multitudinaria manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tipo sale y la desarticula de una vez con un ataque que se llama ataque de desarticulación o contraataque. Y dice, no, lo que pasa es que eso es la derecha, que no quieren que nosotros gobernemos, que no quiere que el pueblo y bla, 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 bla. Y le cambió completamente el tercio. Y de inmediato mete otra baza, dice alguna cosa, y la fuerza de la marcha se acabó en menos de 24 horas. Entonces, eso se llama desarticular un ataque y establecer condiciones para operaciones futuras exitosas
Porque como él va llevando la iniciativa, tiene la dinámica de la operación, está desarrollando toda la ofensiva de manera sistemática y, y está previendo nuevas operaciones futuras. Si es en la guerra, Israel es artista en eso, y si es en la política, estamos viendo a este señor que lo hace muy bien. Hay uno reciente que hizo muy bien la tarea en ese sentido, aplicando estos propósitos, que es el señor Joe Biden. Logró durante un largo periodo trancarle todas las agresiones que recibía, los ataques que recibía del señor Trump, que le devolvió al Partido Demócrata el favor que le habían hecho cuando la señora Hillary Clinton nunca superó que el señor Trump la hubiera derrotado y se dedicó 4 años a desprestigiarlo hasta que lograron los demócratas sacar a Trump. Y Trump inmediatamente entró en la ofensiva, comenzó a hacer ataques de desarticulación y los 3 primeros años Biden lo manejó muy bien. Si ustedes revisan la política, le desarticuló todos los ataques. Pero el cuarto año ya le entró el problema senil y Trump desarticuló todos esos ataques que le había hecho Biden en una entrevista que todos la vimos por televisión y que fue realmente vergonzosa. Un par de vejestorios echando de sátiras que yo juego mejor golf que usted y no dijeron nada, pero de remate el señor Trump, el señor Biden quedó muy mal y fuera de eso escogió una fórmula que lo reemplazara, que ahí sí era como sacar a James Rodríguez de la selección Colombia y llevar al mediocampista de una vereda por allá que lo reemplace en la selección Colombia. Entonces perdió, ganó el señor Trump porque desarticuló los ataques muy bien a última hora. Son ejercicios que nos muestran cómo se puede aplicar esta dinámica en la política. Ahora miremos ya la ofensiva como tal. ¿Qué es la ofensiva? ¿Qué es lo que contiene? Eh, ya mirada más científicamente para extraer de ella unas enseñanzas muy válidas para la política. No es que nos aprendamos de memoria toda esta lista de mercado, ni que hagamos mnemotecnia, no, sino que la miremos en contexto. Entonces, una ofensiva tiene 4 aspectos esenciales, una actividad ofensiva, una operación ofensiva, que son las características. Resaltamos de esas características aquí un principio de la guerra que es la sorpresa. Esa es la fundamental para que la ofensiva sea exitosa. Ahora, tiene unas tareas, otros lo llamaban en otros manuales y otros procedimientos las etapas e inclusive decían que eran 5. Siempre la comparábamos como cuando los dos boxeadores salen al ring. Lo que hacen los dos boxeadores cuando suben al ring y suena la campana, se levanta cada uno desde su esquina y viene a hacer un movimiento hacia el contacto. Y entonces aquí de una vez hablan del ataque. En la táctica anterior, en la doctrina anterior, se decía que antes del ataque había un reconocimiento por fuerza. Ahora lo que hacen aquí es que consideran que ya el reconocimiento por fuerza es parte del ataque, es cuestión de forma, ya al desarrollarlo, pero sigamos con el caso de los boxeadores. Entonces llega un boxeador y le envía, como dicen los especialistas, un jab al otro, lo esquiva o le entra a pleno, descubre dónde está la debilidad y ahí comienza a darle. Lo mismo que hacen los equipos de voleibol, que quien ha visto alguna vez jugar voleibol dicen, ahí está el hueco. Hay alguien que falla dentro del esquema y comienzan a colocarle la bola siempre a ese para que se equivoque. Lo mismo lo verán ustedes en los partidos de tenis de dobles, que son donde se detecta cuál de los dos tenistas es más débil o tiende a equivocarse más que el otro, le juegan siempre a ese. Entonces ese es el movimiento hacia el contacto y el reconocimiento en fuerza, que es la primera parte del ataque. Cuando se determina por parte del boxeador cuáles son los puntos débiles del adversario, entra con todo y produce lo que llama un ataque coordinado. Producido el ataque coordinado, pues causa daño, ¿no? Le rompe las cejas, le hincha los ojos, le afloja el plexo solar. Entonces viene lo que se llama la explotación del éxito, que es terminar prácticamente de rematarlo. Y luego, como ocurre en las peleas de boxeo que no son parejas, en que termina llevándolo a la esquina cada rato hasta que de pronto se cae, lo doblega y le aplica el knockout.
Quiere decir, con ese ejemplo, que la ofensiva debe llevar el mismo esquema. No puede ser a la topa tolondra, tiene unas etapas y que esas etapas es donde se juega el pulso el comandante, porque es en la medida que va desarrollando la operación, es cuando dicen movió tal tropa, concentró el fuego de artillería en tal lado, ordenó un repliegue, ordenó un avance, cambió el dispositivo de tal forma, que es lo que explican siempre, uno ve en los programas y los documentales sobre la historia de las batallas. Ese es desarrollar esas 5 etapas, que aquí ahora las sintetizan en 4 etapas, pero siempre es lo mismo, ¿no? Movimiento al contacto, ataque, explotación y persecución. Luego tiene una cantidad de medidas de control que ya las vamos a ver en un gráfico y quiere decir que como es una estrategia siempre, es paso a paso lo que se va verificando. Los pilotos lo llaman la lista de chequeo, pero aquí en la parte militar operacional es porque cada etapa o cada fase tiene unos puntos concretos que desarrollar. Esto no es que hay que aprendérselo de memoria, es que haciendo los cálculos operacionales termina la gente dominándolo. Y luego vemos que tiene también unas formas de maniobra, que esas las veremos al final, algunas de esas, si es con un ataque por el flanco, si es envolviendo, si es frontal. Antes las definían en 3, en la doctrina colombiana, que era penetración, envolvimiento y ataque coordinado. Ahora pues ahí las dividen en 5 o 6, pero el fondo sigue siendo la misma. Bueno, entonces esto que vemos en el tablero para las personas que no conocen de graficación táctica es el área de operaciones de una fuerza de tarea, que es simplemente un batallón de infantería con una compañía, con un escuadrón de caballería o un grupo de caballería con una compañía de infantería. En este caso es de infantería porque tiene los dos fusiles atravesados. Esto con la práctica se domina y uno identifica inmediatamente qué es lo que significa cada cuadrito de estos. Esto simplemente por ponerles a ustedes un ejemplo. Y aquí está el área de operación de un equipo de combate, que es el equipo de combate C del, del grupo, del grupo, o de la, perdón, de la fuerza de tarea número 36. Eso es lo que significa eso. Y aquí tiene una cosa que llama línea de partida, línea de contacto. Significa que a partir de que las tropas lleguen aquí, en cualquier momento el contacto es inminente con el adversario. Y tiene aquí atrás un área de reunión, que es donde se preparan las tropas, se alistan e inician las rutas de aproximación hacia la línea de partida y línea de contacto. Esto, trasladado a la política, tiene mucha lógica de aplicarlo en cada una de las actividades que se realicen, porque prevé primero una reunión, una distribución de tropas o de elementos disponibles y unos sectores en el terreno por lo que se trabajan. Entonces ustedes ven que esta fuerza de tarea 36 tiene límites por el norte con la fuerza de tarea 35 y por el sur con la 37. Tiene unos puntos, que es punto de partida A, B, punto de control A y punto de control B. ¿Qué significa eso? Que una vez iniciado el ataque, hay la primera coordinación y entonces el comandante de esa unidad hace una primera coordinación, o sea, una supervisión de lo que se está realizando hasta el momento y cómo va el ímpetu del ataque, perfectamente aplicable en la política. Luego tiene una primera línea de fase, alfa, que es donde se determinan unos puntos de llegada sobre el terreno aproximados que se han analizado, no siempre la línea recta. Aquí está recta porque es un gráfico modelo. Y quiere decir que cuando las unidades lleguen ahí, han cumplido con una fase de la operación, tienen que desarrollar algunas actividades que se han previsto y continuar con otras. Y como vemos, el avance azul y el avance verde, que son los dos que se le han asignado, ustedes ven la diferencia. Aquí lo está haciendo una unidad de infantería
con tropas de caballería anexas, y aquí está una unidad de caballería porque tiene una sola rayita. Entonces, el avance o esa línea de fase puede ser ya una consideración teórica de un segundo punto de partida. Y miren ustedes que aquí tiene escritas las fechas calculadas en que se debe iniciar, porque todo debe ser coordinado, porque cuando se dice aquí que esta unidad inicia el avance, ya hay unos fuegos de artillería que tienen varias definiciones y cada fuego de esos tiene una misión. Entonces se hace con reloj en mano y con unos cálculos de cómo se avanza o de cómo se realizan, y tan pronto se realizan esos fuegos, las tropas pueden avanzar. Y aquí tiene otra línea de fase, que es unas nuevas coordinaciones. Y en el terreno se pueden trazar tantas líneas como se necesiten para llegar al objetivo. Aquí vemos que está el objetivo A y el objetivo B, que son unas posiciones con las cuales se entra sobre el objetivo principal y se diseña ya la maniobra para romper el esquema que tienen estas tropas. Grosso modo, grosso modo, ustedes ven que se puede pensar en la política en muchas actividades de eso. Por aquí ya llaman punto de reunión C, ya no es punto de contacto o de control, perdón, sino punto de reunión C y punto de reunión uno y punto de reunión para coordinaciones uno y punto de reunión para coordinaciones 2. Este es un diseño de la nueva graficación. No es que haya cambiado lo que se ha trabajado antiguamente, simplemente son nuevas formas de graficación que es estar actualizado en eso. ¿Por qué? Porque el objetivo es camaleón, pero ustedes miran que no está pensando el calco de maniobra en que llegó el objetivo, la línea de fase David, o perdón, que llegó al objetivo camaleón y terminó el paseo, no. Superado el objetivo camaleón, hay una nueva línea de fase para coordinar, que es la David, y luego sigue la Cóndor y las que necesiten. Todo esto para decir que en la política se puede aplicar perfectamente la estrategia desarrollando toda esta actividad si se tiene sistematizada y sistémica, porque es una aplicación de fases, etapas, tareas y misiones. Y dentro del desarrollo de la operación y el planeamiento, todo el Estado Mayor está tomando nota de lo ocurrido, tiene información de lo que va llegando y entonces va asesorando a las tropas que están en el terreno para que continúe con los objetivos que siguen adelante. Ahora, esto es cuestión como de planeamiento y de responsabilidades del liderazgo, y es planear, preparar, ejecutar. Y siempre ustedes ven que en esos tres ejercicios hay evaluación. En la guerra, en el desarrollo de una operación, la evaluación la va haciendo el Estado Mayor, que es lo que se llama actualizar permanentemente la apreciación de situación. Si en la política se hiciera eso, seguramente que las cosas funcionarían mejor porque habría una evaluación permanente. Para un gobierno, la evaluación permanente son las reuniones del Consejo de Ministros o, o de los secretarios del despacho a nivel departamental y municipal, pero rara vez se reúnen para evaluar proyectos concretos, sino por lo general es para escuchar la voz del alcalde o para puntos muy específicos, pero no para continuar un proyecto en grande con todo un paquete. Eh, También duele decirlo, pero al que con todo su desorden que tiene, por primera vez habla en Colombia de seguir un proyecto es el señor Petro. Los demás gobiernos han sido muy populistas y critican a este con toda la razón de que es malo, porque es malo, pero es que ellos tampoco han hecho nada y que sea en contexto, que se maneje como un Estado mayor, como una guerra. Por eso cuando el señor Curry hizo el plan para Colombia de la revaluación económica, les dijo a los que lo escucharon, que además fueron muy pocos del gobierno, y fue más gente de la prensa y de las universidades los que le pusieron cuidado a lo que él decía. Decía, hagan de cuenta que ustedes van a transformar a Colombia es con un proceso de guerra y desarrollen todo un procedimiento de comando de guerra en todos los campos y fíjense objetivos y verá que con
esos objetivos y esas fases logran una transformación del país. Probablemente esto sería cierto si existiera un partido estructurado, unos dirigentes que piensen en eso y que entiendan que el ciclo de planear, preparar y ejecutar siempre tiene de por medio una evaluación, pero sobre el proyecto en contexto y no sobre los intereses particulares del gobernante. Ahora miremos que para que esa movilidad sea efectiva, sea la ofensiva que despegue, tiene un poco de verbos y esos verbos los podemos rotular con una palabra que es la prospección, prospectivo, porque es predecir, no es andar con una bola de cristal adivinando, sino es que los asesores del comandante, que son el Estado Mayor, en particular el oficial de inteligencia, recibe toda la información, la va decantando y con base en su experiencia y en los datos que le van llegando y lo que tiene ahí escrito y lo que le da la inteligencia técnica, predice siempre, todos los días que se haga ese análisis, la capacidad de más probable adopción del adversario. En la política sí que es fundamental eso. Infortunadamente ya lo conocemos, que la capacidad de ellos es adivinarle la intención de la demanda y del conflicto y la cosa para sacar ventajas personales, pero no pensando en proyectos. Detectar que pues todo lo que hace el adversario y todo lo que puedo hacer yo. Prevenir, y es que mientras estoy en un ataque desaforado, no venga el adversario y me afloje. Y eso fue lo que le pasó el error del Partido Demócrata, si lo miramos en ese contexto. Se fueron con todo y estaban convencidos que, como habían aflojado al señor Trump durante 3 años, habían logrado, moviendo fichas, que la justicia lo pusiera contra la pared por todos los delitos que ha cometido, pensaban que iban a ganar y el tipo en el contraataque se la ganó, en especial porque se equivocaron primero poniendo a Biden y segundo poniendo a esta señora que sí no alcanzaba a tener el nivel para contrarrestar a Biden. O sea, no hicieron la capacidad, no determinaron la capacidad de más probable adopción del señor Trump, porque no entendieron que esta señora no tenía las condiciones para enfrentarse a la semejante monstruo que es en el manejo mediático y en la capacidad que tiene para mentir. Y ella, pues también su discurso fue bastante pobre. Se limitó a decir siempre que Joe Biden era el mejor presidente del mundo. Se parece a una senadora colombiana que también dice lo mismo. Lo segundo que decía siempre era que eh, ella le había aprendido muchísimo a él. Luego decía que le ofrecía a los estadounidenses paz, prosperidad, amor y mucha tranquilidad. Y luego se dedicaba a echar chistes y agradecerle al esposo, y el esposo se subía ahí también y hablaba un poco de cosas. Y esa fue la campaña de esa señora frente a este tipo que ya tenía la experiencia de haber sido presidente, de haber perdido una campaña y de un odio completo, un veneno en la sangre para recuperarlo, y cayó en la maraña de ella y se dejó fue comenzar a contestarle, que eso es no determinar la capacidad de más probable adopción y pasar a la defensiva utilizado. Y esa señora cayó ahí. La verdad es que ninguno de los dos merecían, pero como tenían que elegir entre uno de los dos, pues ahí no se sabía cuál al final resultaba mejor. Evitar. Evitar es la famosa frase que hemos repetido aquí de Sun Tzu. El buen comandante sabe que hay batallas que debe evitar, órdenes que no debe cumplir y caminos que no debe transitar. Entonces, lo que no produce resultados, evítelo. Entonces nos acordamos siempre del siguiente pregunta, amigo. Esa es una forma de evitar en la política. Cuando se nota que va a una discusión bizantina o algo que no le facilita, ¿para qué se pone a pelear el, con lo que no? O como decía un viejo adagio, si usted se pone a tirarle piedra a todos los perros que le ladran durante el recorrido, no llega al destino. Neutralizar es bloquearle al adversario toda su capacidad y proteger a las propias tropas. Entonces, lo podríamos decir que esos fundamentos de esa ofensiva o de la movilidad en la ofensiva asegurada están con algo que llama prospección. Y las tareas, pues es que son lo mismo.
que veíamos ahora al principio de las etapas o las fases, abrir brechas, porque en la guerra se abren brechas para que las tropas pasen, ¿no? Es destruirle el plan de barreras al adversario, porque siempre decimos, aquí lo reiteramos, usted está haciendo una estrategia, pero es que el adversario está haciendo otra. Entonces hay que encontrar dónde es que él pone las brechas de lo que nos conviene, dónde está el plan de barreras de él y abrir esa brecha, romperla. Despejar áreas y rutas se une con lo segundo. Cruzar las brechas, porque una cosa es despejarlas y otra cosa es que las tropas crucen, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, de nada saca un partido político con romper una brecha que le tiene el adversario si no la cruza y se queda ahí. Entonces no hizo nada. Determinar los caminos y sendas de combate, pues ya lo vimos en el calco que tienen unas áreas de responsabilidad. Y aquí le agrega otras cosas que ya son muy militares, que no las vamos a traer aquí. Luego miramos cómo son las maniobras o cómo es el esquema, ya lo hemos explicado en la ofensiva, o las formas de realizar un esfuerzo de ofensiva. Entonces hablábamos del esfuerzo paralelo, que es todos en el mismo sentido avanzando. Un esfuerzo convergente es que uno avance en un sentido y el otro da la vueltica, como en la famosa batalla de Rommel, para bloquear en la retaguardia. Un esfuerzo divergente, que es el que va en varios sentidos, con el fin de desarticular el dispositivo enemigo y ponerlo a pelear, dividirlo, abrirlo, establecerle conflictividades, y en eso sí que son expertos los políticos colombianos, llevando chismes y trayendo chismes, pero nada en la parte de la construcción del Estado, sino sobre todo en la parte electoral y en el desprestigio. Y el otro son los esfuerzos distribuidos, que es como prácticamente una combinación de todos. Ahora miremos, ¿alguien va a hablar? Yo les pediría que cierren los micrófonos, porque es que un solo micrófono abierto nos afecta. Aquí tenemos un ejemplo de cómo son los esfuerzos paralelos, y es en la guerra civil de España, cómo las fuerzas del señor Franco avanzaron en paralelo todas hacia Madrid. Aquí vemos la Comunidad de Madrid, como dicen los españoles, a la gran ciudad de Madrid en el centro, y vemos que cada comandante de estas tropas tenía un eje de avance, eso se llama eje de avance en táctica militar, y objetivos determinados en el camino. Ustedes ven que el primer objetivo que tenían aquí, o la primera línea fácil que tenían aquí, es esta. Ahí queda demostrado que no es recta sobre el terreno, como hemos dicho ya, sino que lo da el terreno, y tenían que llegar todos aquí para hacer nuevas coordinaciones y seguir avanzando hacia la capital. Entonces, de esa manera entraron las fuerzas de Franco a Madrid a conquistar la ciudad cuando se produjo la Guerra Civil Española, en un esfuerzo paralelo. Claro, ya estudiar la batalla tiene un montón de cosas que analizarle. Quiere decir que si en política se quiere llegar a un gran objetivo, una de las fórmulas es con muchos equipos dirigidos por alguien y con unas rutas, unos ejes de avance muy definidos, para que no se justapongan esfuerzos, tienen una línea fase en la cual todos coordinan y todos avanzan. Lo usual en las actividades no solo políticas, sino de todo orden en Colombia, es que el que va por este lado termina metiéndose en el área de este y este en la otra, y se cruzan y terminan agarrados y peleando que eso es lo mío, que no se mete en mi área de responsabilidad. Entonces esto sería como un trabajo paralelo, pero con líneas, fases de coordinación en la cual se llega cada uno con su objetivo determinado. Aquí tenemos una batalla de la Segunda Guerra Mundial, de cómo los ejércitos alemanes se enfrentaron en la zona de Minsk con los aliados. Y aquí ya vemos que los esfuerzos son divergentes, están en varios sentidos, pero todo lo que apunta es a que
la fuerza adversaria no se pueda concentrar ni tenga capacidad de reacción, porque como decía el Che Guevara, en la guerra de guerrillas, que usa el mismo principio, hay que armar 1000 Vietnams en 1000 partes al tiempo. Aquí vemos que le arman cuatro áreas de combate distintas y entonces en el momento que el comandante tiene que emplear la reserva, no sabe a cuál de las cuatro atender. La guerrilla colombiana aplicó muchísima táctica en los años 90, especialmente cuando producía 30 ataques en una misma noche y la Fuerza Aérea, que era muy limitada en ese momento en medios y capacidades, salía y apoyaba de acuerdo con los requerimientos. Y por decir algo, tenían que enviar un avión a ametrallar o a bombardear el norte de Santander y estaban llegando a la base donde habían salido y le decían ahora tiene que irse para el Putumayo o ya no había suficiente combustible o la tripulación estaba fatigada, bueno, tantas cosas que pasan. Entonces ya había una dificultad porque la guerrilla había impuesto ese ataque de las líneas divergentes. Entonces eran tantos los objetivos que al final no se podían acompañar a todos y la fuerza no tenía la capacidad. Bueno, miremos este otro, que es eh, el que hizo la, el Sinaí, que fue un esfuerzo convergente, la, que hizo Israel en el Sinaí en la guerra del 67, para ser más claros. Eh, Resulta que en esa guerra se detectó por parte de la inteligencia de Israel que se han reunido en Khartoum, la capital de Sudán, todos los dirigentes árabes y habían planeado atacar a Israel y destruirlo. Entonces, la inteligencia israelí muy rápidamente evaluó cuál era la capacidad de más probable adepción y determinó dónde estaba el mayor poder de combate y así le dio la prioridad a los ataques. Entonces, como ustedes ven, hace un movimiento por el Golfo de Aqaba, entra aquí a Sharm el-Sheikh, que es un sitio bellísimo, e inicia por toda la franja occidental del Sinaí un avance hacia el canal de Suez, simultáneamente por el norte, siguiendo el eje de Gaza, Rafah, El Arish, Alejandría, por Said, llega y se acerca también al objetivo, que es el Cairo, la capital que está aquí. Y por el centro del desierto también cruza unas montañas y con los tanques avanza muy rápidamente y hace una maniobra toda convergente, toda la maniobra convergente. Aquí llegaron Moshe Dayan con sus tanques a 18 kilómetros del Cairo y fueron las Naciones Unidas y Estados Unidos los que dijeron que no fueran a meterse al Cairo porque eso ya era armar un avispero y creo que simplemente con eso Egipto se quedaba fuera de la guerra. Paralelamente con eso vinieron y le destruyeron toda la fuerza aérea que tenía en tierra Egipto, que tenía aquí en el Cairo, tenía aquí en la península del Sinaí y pues en el occidente de la península, en el centro, y aquí abajo, donde queda un sitio que llaman Acap, que queda también un puesto de control actualmente del Batallón Colombia. Ahí hay un aeropuerto grandísimo. Ahí tenían una base aérea y los israelíes la volvieron flecos y luego construyeron una base aérea propia que todavía existe ahí. En ese sitio hay que ver el puesto que llama Control 4 del Batallón Colombia al frente. En ese sector, o en esa zona, o en esa operación, mejor, los israelíes lo que hicieron fue un esfuerzo conjunto, determinaron la capacidad de más probable adopción de sirios, egipcios y jordanos, los bloquearon completamente, pero no hicieron una ofensiva simultánea, sino concentraron toda la masa aquí. Cuando debilitaron Egipto, inmediatamente fueron y atacaron a Siria, y fue cuando les quitaron los altos del Golán, que ahí están hasta hoy dominados, y luego ya la pelea con Jordania era como de tigre con burro amarrado, y fue cuando les quitaron desde el oriente de Jerusalén hasta los límites eh, actuales del río Jordán hacia el oriente. ¿Qué significa con eso? Que Israel da un ejemplo de cómo en la política hay que saber evaluar los adversarios, eh, atacar al principal sin perder de vista a los otros, porque mientras tanto había combates aquí, claro,
pero no eran tan fuertes como los que estaban haciendo aquí. Les interesaba era eliminar al más poderoso y luego atender a los otros dos. Lo acaba de demostrar Israel nuevamente después de que les pasó aquí en Gaza lo de la incursión del 7 de octubre. Sabían que el problema era con Hezbollah y con Irán. Como ustedes vieron en el transcurso de todo lo que ocurrió, hubo conflicto con los dos, pero muy hábilmente mantuvieron fue un intercambio de misiles con Hezbollah hasta primero debilitar completamente a Hamas en Gaza y una vez hicieron eso se fueron con todo contra Hezbollah, inclusive con la famosa operación de los teléfonos. Y paralelamente vinieron aquí hasta territorio iraní, por aquí, y asesinaron a varios cabecillas y luego fueron y bombardearon dos veces las bases aéreas y en este momento Irán no tiene capacidad aérea. Entonces es lo que llama atacar por esfuerzos convergentes, estableciendo prioridades y manejando la estrategia. Aplicable en la política, totalmente. No se ponga a pelear con todos al tiempo porque pierde la batalla. Y eso es lo que erróneamente está haciendo el señor Trump, porque está generando enemigos que no lo son. Por ejemplo, Canadá no es enemigo, Europa no es enemigo, y los está atacando a todos al tiempo, pretendiendo hacer unos esfuerzos divergentes sin tener la suficiente logística ni el poder político y militar para respaldar esa acción, y eso le va a costar caro a Estados Unidos. Al punto que ayer se dispararon las bolsas, hoy amaneció ya con el cuento de que es amigo de Ucrania, o sea, ni divergente ni convergente, y más bien como chifloreto. Y ahora miremos otra maniobra que es también muy combinada entre lo divergente y lo convergente, que es esta, que se llama la de esfuerzos distribuidos, que es como Estados Unidos combatió la guerra en Afganistán, que guardadas las proporciones es más o menos lo mismo que quiere hacer políticamente el señor Trump y lo puede meter en problemas con el mundo. Aquí en este mar, en este esquema de maniobra, está demostrado que no se puede a la distancia desde Estados Unidos abastecer tropas y tenerlas en combate en unas zonas tan difíciles como son el terreno, ahí sí juega muchísimo el terreno en este campo, en Afganistán, y con una sociedad que tiene una conducta diferente, y pensar de que se va a ganar cuando los esfuerzos son convergentes, divergentes, o sea que son de una distribución de fuerzas de acuerdo con las necesidades. Eso en cierta forma es lo que nos ha pasado en Colombia, porque hemos tenido guerra paralelamente en Caquetá, Putumayo, Antioquia, Santander, Arauca, y entonces son todos los combates al tiempo y se repite más o menos lo que pasaba en los años 90. Este esquema es más o menos una repetición de los años 90 y del Vietnam. Y ahora en la política el señor Trump lo está aplicando. Entonces, si se quiere hacer un trabajo político, no se puede caer en el error de aceptar tantos frentes de combate al tiempo, sino irlos eliminando o superando paso a paso. Entonces, mi coronel, visto eso, la pregunta es única hoy y les recordamos, no estamos hablando de nada distinto a táctica militar y estrategia militar aplicada a la política. Si usted aspira o le piden un consejo o tiene un proyecto para darle el vuelco a Colombia en el próximo gobierno, en todos los campos, ¿no? Político, armado, político, militar, social, cultural, con un proyecto a largo plazo que tenga sus objetivos, ¿cuál de estas cuatro formas de esfuerzo se utilizaría? O en paralelo con los cuatro elementos del poder nacional, o haciendo un esfuerzo convergente que utiliza un elemento del poder nacional por un lado y con el otro ataca por encima para rodear el problema e irlo resolviendo, o hace esfuerzos divergentes para que todos estos actores que causan el desorden se diverjan y que coja cada uno para su lado y terminen dispersos, o hace esfuerzos distributivos en todo el país. Es una pregunta bien interesante que les pedimos que nos enfoquemos en eso, en esa respuesta, y que vayamos al grano a lo que es, a ver si ayudamos entre todos a formar pensamiento estratégico y táctico. Adelante, mi coronel Alarcón.
¿Si está en el aula o se nos cayó? Bueno, parece que no nos está escuchando. Mi coronel González, si está en amarillo, nos ayuda. No, ya, sí, ya llegué, mi coronel. Está aquí, mi coronel. Entonces vamos tenemos la primera mano levantada, que es la doctora Ethel. Por favor, adelante. Muy buenas noches a toda la sala. En respuesta a la pregunta, considero que los esfuerzos convergentes son, además de ordenar y comprometerse, porque si hay una acción y la responsabilidad de resolver si hay algún inconveniente, cada uno de ellos es muy buena administración de las acciones que cada uno conlleva como grupo a resolver. Entonces, me gusta esa iniciativa. Creo que es muy buena en cuanto a los objetivos llevados adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ethel. La mano levantada, mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Yo pienso que pensando que el país es muy centralizado en muchos sentidos, pero políticamente, que es el que nos interesa ahora, el enemigo tiene la mayor fuerza en el centro del país, porque allá están los mayores simpatizantes, la mayor cantidad de simpatizantes del actual partido que está en el gobierno. Entonces, si se quiere neutralizar, se debe aplicar el concepto de convergente, porque, eh, pues aunque hay que tratar de neutralizar o al menos contener esa gran fuerza que tiene en la capital central del país, pues al mismo tiempo se debe hacer por la periferia muchos esfuerzos de conquista de votantes. eh, digamos, en los centros principales, lógicamente poblados del país, como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, y solamente eh, tener en cuenta que en la costa también tiene una buena fuerza el contrincante. Entonces a ese se le aplicaría pues un esfuerzo de adoctrinamiento y de atracción de simpatizantes en la costa atlántica, pero sin olvidar el resto de núcleos. Y de esa forma se podría llegar a sumar tanta fuerza electorera que neutralizaría y contendría la fuerza que tiene en el centro del país. Creo que eso es lo que se debe hacer. Lógicamente no estamos hablando, porque estamos haciendo es un símil, sí, una similitud. No estamos hablando de desplazamiento de votantes a nivel nacional ni nada de esas cosas, no. Estamos es de conquista ideológica y de adoctrinamiento partidista para contener al enemigo y poderlo superar. Creo que esa es la forma como se debe hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos otra mano levantada, que es mi coronel Hiraldo. Adelante, por favor. Muy buenas noches para todos. Bueno, yo para hacer un aporte al futuro de Colombia, no voy a tener en cuenta el gobierno actual. Y no voy a tener en cuenta el gobierno actual porque yo todos los días amanezco rezando para que Petro termine el periodo, para que el juicio político no tenga resultados, para que la actividad del Consejo Nacional Electoral en los topes no progrese por violación a la Constitución y a los topes, para que él termine el periodo, porque lo peor que le puede pasar a Colombia es que Gustavo Petro no termine el periodo presidencial.
Eso es simplemente crear un mártir y ya conocemos lo que pasa cuando una persona se convierte en mártir. Entonces, la intervención mía es a 30, 40 o 50 años y es la siguiente. Creo que los cuatro esfuerzos, tanto los paralelos como los convergentes, como los divergentes y el último, los distribuidos, se debe dar en todo Colombia. Pero el ejemplo mío va a lo que está ocurriendo con gobernaciones y alcaldías y distritos especiales. El periodo de los gobernadores, el periodo de los alcaldes y el periodo de los alcaldes distritales es en una fecha diferente a la del periodo presidencial. Es decir, cuando un gobernador, un alcalde distrital o municipal lleva 2 años en el cargo, entra un nuevo presidente y se rompe el esquema de los 32 departamentos con el de la presidencia. Entonces, la propuesta mía es muy sencilla. Cuando un candidato a entidades territoriales, cuando un presidente se va a presentar como candidato presidencial, tiene que presentar un plan de gobierno. Es decir, ¿qué voy a hacer en todas las materias? Seguridad, educación, salud, todo lo que ustedes quieran. Y ese plan de gobierno es lo que se convierte después en el plan nacional o municipal o departamental o nacional. El nacional lo aprueba el Congreso, el departamental lo aprueban las asambleas y el municipal lo aprueban los consejos municipales o distritales. Pero nunca un candidato mira cómo está el plan del mandatario que va a entregar, sino que hacen algo nuevo, diferente, una propuesta que lo que busca es obtener el poder y ser elegido. Y por ese motivo no hay una guía, no hay los proyectos no siguen en el tiempo. Entonces se rompe el de salud, se rompe el de educación, se rompen todos porque llegó otro a cambiar la ley, a derogarla, a todo lo que ustedes quieran. Entonces, cuando Colombia piense en que el plan nacional o el programa de gobierno debe continuar en el tiempo, tanto departamental, municipal y nacional, ahí podemos proyectar el país a otro cuento, no como se está haciendo actualmente. Muchas gracias. Gracias, Dios mi los bendiga. coronel. Buenas noches. Perdón, mi coronel Alarcón, mire, yo insisto que nos concentremos en el tema porque es que si no nos salimos, estamos hablando de si el proyecto como el proyecto político que se presenta utiliza esfuerzos paralelos o esfuerzos convergentes o divergentes, ¿cómo lo haría? Porque entonces si nos salimos y nos ponemos a hablar de otros temas, son muy interesantes desde luego, pero no llegamos al objetivo que es de fijarnos una idea concreta de que esto tiene que hacerse con una estrategia sobre ejes que ya existen en la estrategia militar aplicados a la política. Porque entonces cada persona pues, nos puede dar conceptos muy valiosos y respetables desde luego, pero entonces no nos ayuda a llegar al objetivo principal de, de la academia de hoy, que es concretar qué tipo de esfuerzos son los que aplicaríamos. Porque revolverlos todos, como nos propone Jairo Giraldo, pues son una maravilla, pero ¿quién maneja eso? O sea, ¿cómo se conduce? Es que estamos hablando de conducir un proyecto, cuál método utilizaríamos eh, como eje de acción? Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? De acuerdo con todos los esfuerzos que están aquí diseñados, paralelos, convergentes, divergentes o distribuidos, ¿cuál considera que se debe aplicar, qué tipo de esfuerzo y cómo se haría esa aplicación? Le damos la palabra entonces, ya no hay más manos levantadas, le damos la palabra a la ingeniero Rosalía Medina. Adelante, por favor. No te escuchamos. Estoy bloqueada. Yo estoy Ahí está el marcada. micrófono, ahí me estamos escuchando. Ahora sí le estamos escuchando. Bien, sin duda alguna,
después de las 2 semanas que hemos estado aprendiendo lo que son la aplicación de los elementos de la estrategia militar aplicadas a la dinámica política en general, considero que sí, realmente son muy importantes. Pero es que y probablemente cualquiera de los que se apliquen, muy especialmente los paralelos y los convergentes, pueden dar resultados. Sin embargo, en nuestro proyecto político estratégico, que está formulado ya, hemos establecido la formulación de planes y programas en como una expresión exhaustiva en términos variables y medibles y controlables que representen claramente un conjunto de inversiones económicas y acciones coordinadas e interrelacionadas matemáticamente en ruta crítica para periodos de tiempo determinados, y que esto signifique el cumplimiento de objetivos específicos en la satisfacción de una necesidad, en la solución de un problema o en el logro de beneficios colectivos significativos para la ciudadanía. Hemos establecido que lo que no se puede medir, no se puede formular ni gestionar con eficiencia y responsabilidad, y lo hemos puesto en nuestro proyecto político estratégico. Esto es mucho más sencillo, pienso, que el análisis que acabamos de escuchar, muy importante, pero pienso que muy complejo para que la oposición o cualquiera en el Congreso que quiera negar un cambio, una propuesta del Ejecutivo, con una exigencia previa de que haya un proyecto formulado matemáticamente, un modelo matemático de simulación, es mucho más fácil para cualquiera en el Congreso analizar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo las cosas. Ya la parte de aplicación de esos elementos de estrategia militar son mucho más complicados para los congresistas o para nosotros mismos. Y pienso que si hemos establecido en nuestro proyecto político estratégico la ejecución basada en principios cuantitativos a través de modelos matemáticos de simulación, la palabra parece muy pomposa y muy complicada y no lo es. Necesita un poquito de entrenamiento, por supuesto, el manejo de los modelos matemáticos, pero no son tan complicados. Y además, la ciencia básica y sus tecnologías han desarrollado y se empezaron por desarrollar para los militares justamente técnicas cuantitativas como la investigación de operaciones, la programación lineal, los modelos matemáticos de simulación, y la última que se ha hecho, que no se usa mucho para este tipo de cosas políticas, es la técnica Monte Carlo de probabilidad matemática. Pero entonces, insisto en que sin duda alguna son muy importantes todos los elementos de la estrategia militar para aplicarlos directamente a lo que es guerra, guerra de verdad, pero para aplicar al control de los asuntos de cumplimiento de lo que a lo que estén comprometidos los políticos, pues debemos utilizar lo que hemos puesto en nuestro proyecto político estratégico. Muchísimas Gracias. gracias. Reitero la observación de mi coronel Villamarín. Dentro de nuestro proyecto político, ¿qué tipo de esfuerzo utilizaría y cómo lo haría? Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, Nicole. Buenas noches para la sala. La verdad, la respuesta no es fácil. Así nosotros hayamos trillado con esto seguramente mucho tiempo. Pero yo me orientaría por un esfuerzo convergente. ¿Y cuáles serían las características que para mí tendría ese esfuerzo convergente? Yo hablaría de 3 o 4 puntos. Lo primero es que todo lo que se haga como maneje este esfuerzo debe estar, las acciones deben estar alineadas con un objetivo común. Si yo tengo claridad sobre los recursos y alineo lo que quiero y lo que tengo en este momento y tengo un objetivo, voy a ir a ese objetivo.
Lo importante de ese alineamiento o alineación es que también tengamos una coordinación, que él también lo haría de esa manera, una coordinación entre las diferentes partes, o sea, todo lo que constituye el poder que voy a tener yo, porque voy a tener alianzas. Y entonces todas esas alianzas, como sean, tengo que coordinarlas de manera efectiva a todas las partes interesadas en el objetivo común. Una colaboración, porque si yo los tengo integrados, los tengo alineados, pues voy a compartir los conocimientos, experiencias y recursos que se tienen. Entonces ya con una alineación, con una coordinación y una colaboración, sencillamente por eso voy a hacer algo convergente, porque también me permite que haya flexibilidad, porque van a haber cambios y desafíos dentro de ese proceso. A pesar que dentro de la estrategia tenga definido todos los puntos, tengo que ser consecuente y consciente de que van a haber cambios y desafíos. Entonces yo lo haría con esas cuatro características: alineación, coordinación, colaboración y flexibilidad con los recursos integrados y los recursos que logre conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazzo. Mi coronel, buenas noches. Buenas Especial noches. saludo para todos los presentes. Indudablemente, mi coronel Saavedra dio punto en el clavo que quería redondear en un sentido. Y permítame compartir esto. Estamos con seres humanos ya en la reserva activa. Estamos con comunidades, con hombres ya en la reserva activa. No somos militares seculares que podemos cumplir estrictamente estos, estos elementos de una forma, sino que tenemos que integrar, desarrollar todas y cada uno de estos esfuerzos para poner en práctica realmente el, el plan estratégico del partido. Creer que vamos a desarrollar justamente de manera secular o de manera ortodoxa, en el sentido de, sí, la referencia militar, excelente. La referencia de cómo estos prohombres hicieron, excelente. Nos aportan muchas cosas de estas, pero estamos con seres humanos multipensantes, con múltiples, inclusive múltiples intereses aquí presentes, siguiendo una línea estratégica trazada. Entonces yo, cumpliendo la pregunta, mi coronel, cumpliendo con lo estricto de la pregunta, pues aplicaría todos los esfuerzos basados a que somos comunidad de gentes pesantes, que llegará alguien o llegará unos o otros que estamos aquí o otros que están allá, van a plantear diferentes mecanismos de modificaciones, como lo explicó mi coronel Saavedra. Muchas gracias, señor. Mi coronel Muchas Alarcón. gracias, mi sargento mayor. Recuerdo qué tipo de esfuerzo utilizaría y cómo lo haría. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, yo creo que le puedo preguntar. Bueno, yo utilizaría el esfuerzo convergente, me parece el más apropiado, porque va para un mismo objetivo. Y bueno, la manera de cómo se desarrollaría, pues sería pues, utilizando todas las fuerzas posibles, por ejemplo, en un movimiento político, y también utilizando pues a los más aptos y los más calificados para hacer este tipo de maniobra en la política. Claro que sí. Entonces, pues, siempre hay que buscar pues, los más aptos y los más calificados. Y mirando pues la meritocracia más que la burocracia, que es lo que precisamente es lo que nos agobia a este país. Es decir, aplicar el viejo concepto de Max Weber, de burocracia se llega por mérito. Entonces, crear una real meritocracia con el objetivo de lograr ese esfuerzo convergente, que tengan precisamente los mismos objetivos para llegar a un mismo, a una misma, sí, llegar al mismo punto técnicamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel Saldaña, por favor, adelante. Buenas noches, mi coronel Alarcón. Gracias Bueno, y gracias a mi coronel Villamares. Un saludo para mis compañeros de cátedra en esta aula máxima virtual de Fundel. Bueno, tomando como punto de partida, digamos que la conquista ideológica tendiente a cambiar el paradigma político hasta hoy practicado y teniendo en cuenta la apreciación de situación que hoy conocemos todos, y en la guerra el poder relativo de combate, y en la política la posición relativa, yo encauzaría los esfuerzos paralelos, porque según la cátedra, cuando se emplean otros esfuerzos, especialmente los distribuidos y los divergentes, pues se puede difuminar los esfuerzos para buscar el objetivo, porque pierden intensidad los esfuerzos y no se está, en este caso no estamos en capacidad porque no tenemos las fuerzas disponibles para hacer ninguno de estos esfuerzos, según mi concepto y según lo que estamos aprendiendo o estoy aprendiendo. Y en ese sentido me iría solamente por el esfuerzo paralelos para atacar un objetivo, debilitarlo y después tratar de emplear los otros objetivos que están incidiendo en la depredación, en la mala política y la depredación de nuestro país. Gracias. muchas gracias, mi coronel Saldaña. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Paso, mi coronel, muy amable. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. La verdad que no es fácil dar respuesta a esta pregunta, por la divergencia de saberes, intereses particulares, intereses regionales y problemas sin resolver de tiempo atrás, que no sería fácil aplicar una sola metodología, pero me inclino más por los esfuerzos convergentes, siempre y cuando se tengan en cuenta los antecedentes de la evolución de la parte económica y social y política de las regiones, porque en el asunto económico, los tratados de libre comercio pues han dado al traste con la producción nacional, y la producción nacional ha dado al traste porque es más fácil importar que producir, porque los costos de producción son excesivos. Y uno no se explica cómo aquí en la área de la Sabana de Bogotá, que tiene todas las características para la producción, y como consecuencia de los tratados de libre comercio, la población se ha dedicado a consumir prácticamente lo importado, no solamente de la zona polar, del Polo Norte, que miramos desde un principio por los esfuerzos y la capacidad del país del norte de liderar determinadas iniciativas y mejorar la parte industrial. Entonces, poner de acuerdo a la sociedad para apuntarle a cosas que se han iniciado y algunas que se han truncado porque no se han terminado.
pues es muy complicado porque cada quien tiene sus intereses. Pero me inclino, nuevamente repito, por los esfuerzos convergentes. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo tengo la siguiente propuesta o siguiente definición. El problema que nos afecta ante la potencial destrucción de la nación se requiere de todos los esfuerzos descritos, ya que la multiplicidad y formas de desestabilización de la seguridad y sus fuerzas militares en la guerra irregular obligan a esta diversidad de acuerdo al tiempo, terreno y multiplicidad de empleo de todas las formas de lucha del comunismo, para ellos con legitimidad, pero no para las tropas legítimas. Tenemos entre los actuantes, tenemos la primera línea, el narcotráfico, las guerrillas, las marchas campesinas e indígenas, las invasiones, el empoderamiento territorial, las ONG, los apoyos internacionales, los organismos de control como la Fiscalía y demás, la JEP, los carteles de la toga, la venta de congresistas, los gobernadores y alcaldes afectos a la subversión, y eso lo vemos en los ataques tanto urbanos como rurales. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, buenas noches a la sala. Buenas noches. Bueno, lo primero que habría que hacer es determinar el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo político? ¿Ganar la presidencia de la República, ganar las mayorías en el Congreso, neutralizar un partido político? Depende del objetivo, entonces miramos el cómo se va a hacer. Pienso que el cómo se refiere a las alianzas, ¿no? Según el objetivo, entonces, ¿con quiénes harán las alianzas? Igual los apoyos logísticos, si se harán con la empresa privada. Entonces, según el objetivo, miramos entonces si el apoyo debe ser convergente o debe ser divergente o deben ser esfuerzos distribuidos, o sea, lograr el apoyo de varios partidos políticos, pero todo depende del objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos el aporte de Sonia Rodríguez, que dice lo siguiente: acudiría a aplicar la maniobra de esfuerzos divergentes, aprovechando el clima de polarización. Muchas gracias por el aporte. Mi coronel Villamarín, hemos superado la cantidad de personas que están en sala al momento. Estamos para lo que usted disponga en cuanto a las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Tiene cerrado su micrófono. Sí, mi coronel, ya lo estoy abriendo aquí. Bueno, el tema de hoy es grueso y complejo, así es de que no nos preocupemos porque tenemos divergencias. Vamos a tratar nuevamente de puntualizar a ver si nos ponemos de acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez. Cuando se habla de estrategia general y de líneas estratégicas, usualmente se tiende a confundir una cosa con la otra y entonces por eso se entran en divergencias, porque hay una tendencia a que cada quien cree que sabe qué es lo único. Nuestra propuesta, y por eso insisto cada rato que hablamos, es buscarle analogías de la estrategia militar a la política. Analogías no significan camisas de fuerza, significan analogías. Entonces abramos la mente para entender eso. Y hoy estudiamos las operaciones ofensivas que son el éxito en toda la guerra. Nadie gana una guerra siendo defensivo o echándose para atrás. Tiene que ser ofensivo todo el tiempo. Tenemos un concepto ya muy definido aquí, que el señor Mao Zedong nos lo enseñó. La guerra es como la política con sangre y la política es como la guerra con sin sangre. Entonces, por Dios, no peleemos con la situación.
no nos enfrasquemos en lo que no es, ¿no? Y la guerra necesita estrategia y la estrategia la crearon los militares. El punto que el señor Taylor, que fue el primero que habló de estrategia en la administración y en la industria, lo que hizo fue observar las guerras y de las guerras tomó principios, que ya le dio una forma civil, desde luego, que le dio otros enfoques, pero entonces no nos enfrasquemos a pelear con la situación porque nos salimos del tema. Lo mismo, vimos aquí al ejercicio de hoy unas consideraciones para la misión, para irnos ambientando, otras consideraciones para las variables operacionales de la misión, para seguirnos aumentando. Y luego vimos esto que es interesantísimo, que son los propósitos de la ofensiva, que se busca en la ofensiva. Entonces, si se quiere argumentar algo, pues vayamos a lo que estamos hablando. Si estamos hablando de la Biblia, hablemos de la Biblia. Si estamos hablando del fútbol, hablemos de fútbol. Y así entonces nos concentramos y podemos llegar a un punto de encuentro en lo que estamos tratando. Bueno, de ahí pasamos a ver las 4 condiciones o las 4 esencias, los 4 bloques, como lo quieran llamar, que componen la ofensiva y los desglosamos brevemente. Luego pasamos a ver un calco de maniobra para que entendiéramos todos y nos pusiéramos de acuerdo que todo lo que se haga en la guerra y en la política debe tener fases, debe tener objetivos, debe tener etapas, coordinaciones, puntos de contacto, una línea de partida, una línea de llegada. Y con base en eso, en la política se puede aplicar perfectamente, pero descalificar frontalmente que lo que enseña la táctica militar o la estrategia militar no sirve en política, pues entonces quiere decir que el seminario no sirve para nada. Así de fácil. Bueno, luego vimos que dentro de la concepción militar de la conducción de las operaciones está planear, preparar y ejecutar, y que todo el tiempo hay que estar evaluando. Que la evaluación en cada campo de la actividad humana se hace de distinta manera y que en las fuerzas militares se hace una apreciación de situación actualizada con base en la conclusión que hace el oficial de inteligencia de la capacidad de más probable adopción del adversario. E hicimos el comentario que ni los dirigentes políticos lo hacen, los partidos tampoco, y cuando están en el ejercicio del poder tampoco lo hacen, y por eso no hay programas de gobierno, sino programas personales, y los gobiernos pasan casi siempre mal calificados. Luego vimos cómo son los fundamentos de la movilidad, que en síntesis es prospectivo, y a partir de ser prospectivo fue que quisimos hacer la pregunta diciéndoles a ustedes que grandes rasgos en el contexto general de la estrategia, no de las líneas estratégicas, no confundamos eso, porque una cosa es el gran propósito y otra cosa son los objetivos particulares, una cosa son los objetivos, otra son las metas, que son líneas de fase. Entonces, hablemos de que hay 4 formas de esfuerzo que están probadas científicamente, no se las inventó Luis Villamarín, las han probado científicamente a lo largo de la historia de la humanidad en las guerras. Y el señor Mao Zedong, que era un científico de la guerra, nos dio una frase clara: la política es como la guerra sin sangre y la guerra es como la política con sangre. Entonces, enfoquémonos ahí. Hay 4 formas de 4 esfuerzos. La pregunta era esa: ¿cómo hacemos para que en Colombia desarrollemos una ofensiva? ¿Cuál de las 4 formas grandes, estratégicas, de alto nivel, de grueso calibre, escogería usted? Entonces las respuestas pues, fueron variadas. Hubo algunas respuestas que al parecer confundieron una estrategia con una línea estratégica, que es otra cosa muy distinta, porque una sola estrategia puede tener 1 o 1000 líneas estratégicas. Entonces lo que se hace dentro de una estrategia se subdivide en muchas reglas, pero aquí lo que estamos hablando es, bueno, vamos a hacer un esfuerzo conjunto para transformar a Colombia. Nos vamos porque el esfuerzo sea paralelo, como planteó uno de los asistentes, o nos vamos porque sea convergente, que fue el que más tuvo votos, o divergente porque tuvo 2 votos, o distributivos que tuvieron 2. Y 2 personas dijeron que los combinarían todos. Ninguna respuesta es inválida, todas son válidas. A lo que queremos llegar aquí en este momento de la conclusión es que si se escoge un esfuerzo
paralelo, por decir algo, que son todos los enfoques en un solo sentido, ya dentro de las tácticas, ya no estoy hablando de estrategias, sino las tácticas que componen ese proceso, habrá que reevaluar el dispositivo permanentemente y ahí se harán esfuerzos convergentes o divergentes o distribuidos en pequeño para que la estrategia funcione. O igual si se escoge el de esfuerzos convergentes o el de esfuerzos divergentes o el de esfuerzos distributivos como línea principal, seguramente en el desarrollo ya del ejercicio habrá tácticas que son paralelas, convergentes y divergentes, porque esa es la creatividad humana. Pero entonces, lo que pedimos aquí, porque mañana vamos a continuar analizando estos ejercicios, es que no marquemos de una vez territorio, es que esto es así y de esta manera no, porque entonces ahí sí perdemos el año. Ahí sí decimos, entonces, ¿a qué venimos aquí? A debatir científicamente, analíticamente, o a escuchar que cada uno tiene la razón, y así no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, síntesis de todo esto para no enredarlo. La estrategia militar tiene unas líneas de acción que se aplican en la industria, en el comercio, en la diplomacia, en las negociaciones, en la construcción, en los proyectos de administración, en todos los campos, en la banca, en las finanzas, solo que cada quien las aplica a su manera, pero las líneas estructurales son unas y que dentro de esas líneas se aplican las estrategias son unas y tiene sus líneas estructurales y cada estrategia tiene sus tácticas y en el arte de combinar todas las tácticas es que está el éxito de la estrategia desde algo que puntualizó muy claro mi coronel Carvajal, desde que no se pierda de vista cuál es el objetivo que se busca. Y no como el profesor Malo que dice yo lo había pensado así, intencionalmente sí lo habíamos pensado así, en no definir el objetivo para generar el debate y llegar a esa conclusión que es la que queremos llegar hoy. Hay que establecer siempre un objetivo grande al cual se quiere llegar, una estrategia grande sobre un esfuerzo concreto o paralelo o divergente o convergente, unas líneas de implementación estratégica sobre esos esfuerzos y dentro de los esfuerzos una cantidad de tácticas donde juegan todas con tal de que apunten sumando al objetivo. Es cuestión de formar mentalidad estratégica y tener la mente abierta a los problemas. Llegamos al final del ejercicio, la tarea siempre es interesante, los invitamos mañana que vamos a ver las operaciones defensivas, que la defensiva no es otra definición que la ofensiva con precaución y continuaremos con este ejercicio que nos ayuda a todos a enriquecer y nos abre la mente a la estrategia. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo.